por acá. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir con ustedes pues aquella información que pudiera servirles para a los papás que tienen algún bebé con un defecto cardíaco o una cardiopatía congénita. Entonces, estamos aquí para resolver dudas y hablar un poquito más ampliamente hacia estos papás y bueno, de los que van a ser también nuevos papás, que esperemos que todo salga muy bien. Totalmente. Y justo algo que nos llamó muchísimo la atención es además de que los bebés puedan tener estas enfermedades, es toda una cosa compleja que ocurre a lo largo de la familia, ¿no? No es fácil vivir con un pequeñito o una pequeñita con estas características y entiendo también que dan una parte de acompañamiento integral por parte de la fundación. Sí, así es. No solamente nos abocamos a lo que es el defecto cardíaco, sino es una valoración integral desde el aspecto nutricional, el aspecto de neurodesarrollo, el aspecto también de acompañamiento de los papás de sobre los trámites y gestiones que se tienen que realizar, a veces dentro de la propia fundación o incluso aquellos que tienen algún otro tipo de institución de seguridad social, pues los ayudamos a que vayan por el camino más correcto. Buenísimo. Entonces, no sé si nos puede apoyar un poquito con una introducción al tema, ¿qué son las cardiopatías congénitas? Claro que sí. Las cardiopatías congénitas o defectos del corazón bueno, no aparecen al nacimiento. Estas malformaciones, sí me veo, ¿verdad? Durante el momento de Sí, la gestación, ¿qué significa del embarazo? Durante los primeros 18 o 20 días en que se une el óvulo y el espermatozoide, empieza la formación también de órganos. Y dentro de esos, uno de los primeros es el corazón. Es ahí donde empieza el primer latido cardíaco o el primer latido de esas células que van a formar el corazón. Al empezarse a formar y desarrollar las cavidades, las grandes arterias, el corazón y el cuerpo tiene un sinfín de oportunidad de que algo salga mal. Dijeran las genetistas, de que estemos nosotros ahorita así es un milagro, ¿no? Porque los genes tienen mucha oportunidad de que salga algún defecto. Entonces es ahí durante el primer trimestre del embarazo donde los mayores defectos de corazón aparecen. Y entonces, por eso uno de los principales tamizajes o estudios que pueden detectar a tiempo un defecto de corazón es el eco fetal. El eco fetal, el primero que se debe realizar es a las 12 semanas de gestación y los ultrasonografistas o los ginecólogos expertos en eco fetal o materno fetal pueden ahí diagnosticar desde cardiopatías o defectos estructurales, así como síndromes. Ahí la importancia del primer tamizaje, porque los papás se preparan para recibir a un bebé con algún defecto cardíaco en aquel hospital que tiene las condiciones para poder recibirlo. Si ya sabemos que van a hacer con un defecto de corazón, no pueden hacer en un hospital donde no existe cardiólogo, donde no existe cirujano, o posiblemente no existe a lo mejor algún insumo básico como es un medicamento también llamado prostaglandina, que es vital para las cardiopatías congénitas críticas, que son las más graves. Dentro de una variedad que pudiéramos mencionar 40 cardiopatías, solamente 9 son aquellas consideradas cardiopatías congénitas críticas que pueden generar una muerte súbita o un evento grave o de choque cardíaco, como le mencionamos en medicina, que pudiera conllevar a llevar al paciente de manera urgente al hospital más cercano o le puede dar un susto a la familia. Entonces, ahí la importancia de que los embarazos sean también monitorizados por expertos por lo menos en 2 ocasiones, a las 12 semanas de gestación y a las 21 o 22 semanas de gestación, es decir, al inicio del embarazo y casi a la mitad, un poquito más allá de finalizar. ¿Por qué a las 20 semanas? Porque si el ginecólogo experto detecta un defecto que se puede solucionar a nivel fetal, entonces se puede hacer un procedimiento como un cateterismo cardíaco aún el bebé estando dentro de la pancita de la mamá. Ahí es lo maravilloso de lo que ahora vivimos, de la modernidad, que México son pocos los estados, pero que ya los médicos se han preparado para ese tipo de intervencionismo, que son, la verdad, la mayoría ginecólogos que se han adiestrado en ese tipo de procedimientos, o hemodinamistas que también hacen procedimiento fetal.
Entonces no lo hace cualquiera, pero sí son poquitos, pero ya se empieza a hacer en México y por supuesto en la mayoría de los centros internacionales más grandes del mundo, que son 2 o 3 hospitales, lo hacen ahora sí que día a día. Buenísimo y súper interesante. En este caso, no sé, una clínica general, no sé, una UMA, por ejemplo, en el caso de los SIMS, o un hospital general, ¿en dónde se tendría que prestar este tipo de servicio o se lleva regularmente con un ginecólogo y de ahí ya se dirige? Sí, realmente los médicos al detectar ese tipo de padecimientos son ellos los que deben canalizar al paciente, pero sí efectivamente en las UMAE, en los centros de alta especialidad es donde deben atenderse este tipo de binomio, es decir, la mamá y el bebé. Y también, por ejemplo, los que es de Secretaría de Salud, ahora INSABI, son de los grandes institutos como Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Infantil de México, Centro Médico de Occidente Guadalajara, Monterrey, entonces todos esos lugares están preparados para recibir. Ahora se están haciendo cada vez más institutos o más hospitales de esta especialidad, por ejemplo, en Mérida, ya tienen cada vez más el programa afianzado para poder resolver y que la gente no tenga que trasladarse a la Ciudad de México o a algún lugar más cercano. Entonces, eso se llama regionalización, cosa que se propuso con un poquito más de fuerza en el Instituto Nacional de Cardiología, por los médicos de ahí, el de que cada región tenga un centro de alta especialidad y la gente no tenga que trasladarse a grandes distancias o que sea muy oportuna la intervención al bebé. Súper. Muchísimas gracias. Y bueno, les comentamos, como ya algunas personas nos han visto, ahorita vamos a responder algunas preguntas que nos mandaron a lo largo de la semana. También les invitamos a todas las personas que nos ven que nos hagan preguntas para aprovechar que está la doctora acá y nos pueda dar una respuesta súper puntual y, pues muy confiable. Y pues nada, también invitarles a que si no siguen a la doctora, por favor la sigan. Bueno, y comenzamos con las primeras preguntas. Las cardiopatías, ¿qué son las cardiopatías congénitas? Ya hablamos un poquito de eso en la introducción, pero no siquiera ahondar un poquito Sí, más en el tema. sí, claro que sí. Aunque se trata de un defecto cardíaco, no solamente es estructural. A veces la mayoría de la gente piensa que un defecto del corazón es un agujero, o sea, un espacio que no debería existir, o a lo mejor una válvula alterada. Pero también una malformación congénita puede ser algo funcional, es decir, cuando el músculo del corazón no funciona adecuadamente, cuando esta liguita, como si fuera un resorte, está demasiado estirado y ya no regresa a su forma normal, también existe ese tipo de defectos, esos defectos funcionales. Y también, aparte de que si puede tener o no un defecto estructural, pueden aparecer también tumores dentro del corazón, que son cosas algo muy raro. Pero también otra de las cosas frecuentes, aparte del defecto estructural, son las arritmias cardíacas, es decir, la alteración eléctrica. Al corazón nos los imaginamos como nuestra casa, que tiene puertas, ventanas, nuestras paredes y también nuestro sistema eléctrico, lo que nos da la luz a través de los focos. Entonces el corazón es algo parecido. Las válvulas son como las puertas que tienen que abrir y cerrar bien. Si existe alguna alteración del marco de la puerta, si se hace más grande, pues la puerta ya no va a sellar ese espacio y va a haber una insuficiencia, un espacio que va a entrar aire en donde no debería. Y la cuestión funcional, por ejemplo, de que pues a lo mejor la ventana no está en su lugar, a lo mejor no tenemos un lavabo, entonces eso es funcional, no es funcionable para nosotros. Y lo eléctrico, que si por ejemplo tenemos un foco parpadeando también, es decir, que el marcapaso natural del corazón no funciona adecuadamente, o hay algún foco extra o alguna central eléctrica dentro del corazón que está funcionando de más, puede generar taquicardias, arritmias, y eso también es un defecto congénito, porque a veces los bebés pueden nacer ya con la arritmia manifestándose o meses después. Entonces sí, también las arritmias cardíacas son consideradas como un defecto congénito cuando se presenta en el periodo de recién nacido o se manifiesta en el primer año de vida. Entonces ahí ya estamos hablando, o bueno, puede presentarse también mucho después, pero estamos hablando ahorita principalmente de lo que es la etapa de recién nacido y neonato. Entonces esos defectos también pueden aparecer y ser un dolor de cabeza para los médicos del hospital y pues obviamente con angustia para los padres, pero
como menciono nuevamente, ya vivimos una época en donde casi la mayoría de las arritmias cardíacas pueden resolverse, pero por supuesto es más fácil estar en un instituto con gente especializada como son los electrofisiólogos pediatras o aquellos expertos ya manejando en niños. Eh, las, los factores que pueden condicionar a que aparezca un defecto del corazón pueden ser ambientales, pueden ser familiares, o es decir, la genética, pueden ser fármacos, pueden ser enfermedades incluso virales durante el embarazo. Entonces, muchos factores, por eso se llama multifactorial, muchos factores que pueden condicionar que el bebé tenga altas probabilidades de tener un defecto del corazón. Incluso una de las enfermedades más comunes, como es la diabetes, durante el embarazo, el utilizar la insulina, el que esté mal controlada la diabetes durante el embarazo, condiciona que este bebé tenga un defecto de corazón más alto que uno que su mamá está súper sana, ¿no? Porque aunque la mamá esté sana, si tiene otros factores alrededor como genéticos, a lo mejor antecedentes de algún familiar o de arritmias, de defectos del corazón, pues ya es un porcentaje un poquito mayor a que su bebé tiene que estar bien vigilado durante el embarazo. Y por supuesto ahora teniendo el tamiz cardíaco con mucho más, ahora sí, accesibilidad en México, pues es más fácil también hacer esa detección oportuna. En Europa esto ya tiene más de 14 años, entonces eso ya está más que estudiado, ya más que establecido. En México apenas está, así como en Latinoamérica y otros países que están como nosotros, que apenas se está normalizando o normativizando, entonces para que sea ley en todo el país y que todos los hospitales lo realicen con el mismo protocolo. Entonces ahí ya se van sumando estados y estados haciendo este tipo de detección. Entonces, si el bebé nace en un hospital o clínica que no haga el tamiz cardíaco, pero averiguamos que cerca de ahí sí lo realizan, tenemos que acudir con nuestro bebé para hacer el tamiz cardíaco neonatal que nos detecta defectos cardíacos graves en un bebé bonito, gordito, rosadito y sin soplo, porque si lo vemos así, el médico y los papás pues dicen que está completamente sano. Pero solamente con el tamiz cardíaco podemos detectar a tiempo algún defecto del corazón que nos ayude a llevarlo con algún especialista o que se revise más exhaustivamente su corazón y detectar a tiempo algún defecto que pudiera condicionarle incluso la muerte o ponerlo muy grave y pues perjudicar otros órganos del corazón. Cuando se detecta a tiempo, este bebé está como si nada y siempre está comiendo, sonriendo, incluso hasta llegar al día de la cirugía porque se detectó a tiempo, se le puso el medicamento que hace que un tubito que es el que lo mantiene con vida no se cierre y llegue pues la verdad muy tranquilo y con buen estado hemodinámico a una cirugía en donde realmente el cirujano agradece porque tener un corazón sin haber sufrido, sin haber tenido insuficiencia cardíaca, el pronóstico transquirúrgico y después de la cirugía, pues la verdad es todavía más exitoso que aquel que llegó muy grave, que apenas sobrevivió, que tuvo algún efecto colateral en órganos blancos como es el cerebro, los riñones, intestino. Entonces es algo mucho más difícil. Por eso la prevención siempre creo que va a ser más marcada en cuanto al tratamiento de alguna enfermedad que el detectarla porque pues ya no come, se puso mal, se desmayó. Entonces ahí ya no es detección oportuna porque ya estamos viendo manifestaciones de la enfermedad. La detección oportuna es antes de que dé manifestaciones, antes de escuchar un soplo, antes de verlo mal, antes de que deje de comer, entonces, o antes de que dé un susto en casa para no llevarlo gravemente enfermo. Entonces creo que es ahí el punto clave para prepararse como padres y tener desde antes de que nazca toda esta preparación de corroborar que nuestro bebé viene pues con un corazón sano, sin algún síndrome que estudiar y pues bueno, creo que es nuestra mayor responsabilidad como papás porque digo, todo el mundo desea que los bebés salgan sanos, pero si no, también tenemos que estar preparados para eso, no podemos solamente lanzar la moneda y ver qué pasa, creo que tenemos ahora mucha tecnología que usar en nuestros embarazos, en los bebés, para poder hacer esto totalmente predecible, ¿no? Totalmente. Acá justo la siguiente pregunta va mucho de la mano de lo que nos comenta ahorita. ¿Cuáles son las maneras en que podemos prevenirlas o existen alguna manera de prevenirlas? Sí, sí, sí. Prevenirlas, pues realmente ser
primero tenemos que establecer nuestro embarazo, que ojalá la mayoría sea deseado y preparado. Entonces, desde antes del embarazo, el tomar ácido fólico es un factor muy bueno para no solamente el corazón, para otros defectos como el tubo neural o lo neurológico. Tomar también las vitaminas y el ácido fólico durante el embarazo también es algo bueno. Dejar drogas, no fumar, no tomar. Entonces, toda esa vida sana durante el embarazo y antes del embarazo para que también se prepare su cuerpo es algo también de una forma de prevención. Tener también controlada la diabetes antes de embarazarse, si es hipertenso también controlarse en esa enfermedad. Todo eso es la manera fácil que los papás o la mamá pueden realizar. Algo que no podemos evitar y no podemos modificar es la herencia, la genética. Nuestros genes no los podemos modificar todavía, ¿verdad? Entonces sí es algo que nosotros tenemos que, si tenemos algún antecedente familiar de una muerte inexplicable, de alguien que nació con algún defecto del corazón, de niño, adolescente o adulto joven que sepamos que se operó, entonces tenemos que con mayor rigurosidad hacer nuestro eco fetal para descartar algún defecto del corazón. Aún así se menciona que si el ultrasonido fetal es completamente sano, no descarta que tengamos que hacer el tamiz cardíaco. Entonces tenemos que realizarlo. Entonces ahí ya es una detección oportuna. La prevención es prevenir que se forme el defecto. Entonces, realmente la prevención como tal es vivir sano y tratar de detectar a tiempo aquellos factores que pudieran condicionar la aparición del defecto. Pero la detección oportuna del defecto cardíaco con el tamiz cardíaco. O, por supuesto, cuando nace, si vemos que respira agitadamente, se pone de repente moradito, o tiene algún dato que pudiera condicionar que aparezca un defecto del corazón grave, pues tenemos que estudiarlo ahí en ese momento. Pero realmente el tamiz cardíaco es para el bebé bonito, gordito, rosadito y sin soplo, que la mayoría de estos bebés desafortunadamente pues se van a casa y pues a la semana, a veces coincidentemente entre los 7 y 10 días de vida, se ponen mal, dejan de comer, la mamá ya los ve sin ánimos, débil, y cuando ya no respondes, cuando corren al hospital y resulta que ya estudiándolo en ese momento, durante la gravedad, se trata de una cardiopatía congénita que se explica porque cuando todos nacemos con un tubito llamado conducto arterioso, que es un puente entre la aorta y la arteria pulmonar, las dos grandes arterias que nacen del corazón. Entonces todos nacemos con ese tubito. Conforme van pasando las horas después del nacimiento, ese tubito se va cerrando. Máximo a veces 24 horas, si es prematuro puede tardarse un poco más. Pero tratándose de al nacer con un defecto del corazón, ese tubito mantiene con vida al bebé. La historia natural es de que se cierre, pero pues la naturaleza a veces es tan sabia que puede durar días con el tubito abierto, pero pues no aguanta mucho y conforme se va cerrando el tubito, el bebé, hagan de cuenta que pues va sufriendo y si se cierra completamente el bebé puede fallecer en ese momento y si se va cerrando y no cierra completamente aún todo, pues es cuando vemos que el bebé se pone mal y es cuando corremos. Entonces, esa es la explicación por qué está unos días como si nada y de repente en cuestión de horas se pone muy rápidamente enfermo. Ok, súper interesante. Y en este caso nos menciona muchísimo lo del tamiz cardíaco. ¿Qué es el tamiz cardíaco? El tamiz cardíaco es un procedimiento muy sencillo, muy fácil de realizar, no duele, es barato. Consiste en poner una pulserita de luz en la mano derecha. Se pone una pulserita prácticamente así como lo estoy colocando en mi mano. Y el bebé por lo general siempre tiene la mano así cerradita. Ujú. Entonces, esta luz nos detecta la cantidad de oxígeno, que es un oxímetro, pero pues especial, sencillo y fácil de colocar en el bebé para tener una cifra clara, la cantidad de oxígeno en la mano derecha. Ya que vimos y rastreamos ese minuto de cantidad de oxígeno en la mano derecha, lo quitamos y lo colocamos en el pie y vemos qué diferencia existe entre arriba y abajo. Tenemos otro parámetro que, bueno, por cuestión médica a veces va a ser un poco difícil de mencionar, pero se llama índice de perfusión, nos da otros datos hemodinámicos del bebé, pero realmente es la oximetría, la diferencia de oxígeno entre la mano y el pie,
lo que nos va a hacer sospechar si existe o no un defecto del corazón. Por ejemplo, si tenemos 100% de oxígeno en la mano y 100% de oxígeno de pie, no existe ninguna diferencia, pues prácticamente imposible que el bebé tenga un defecto cardíaco crítico. Pero si tenemos 100% en la mano y tengo 96% o 95% en el pie, pues tenemos 4 de diferencia o 5 de diferencia, que eso no es normal, y el bebé se ve bonito, gordito, rosadito y sin soplo. Entonces, por el simple hecho de tener esta diferencia, y digo, este es un ejemplo, ¿no? Porque hay más datos. Ya estamos sospechando de un defecto cardíaco crítico hasta no demostrar lo contrario, sin tener ultrasonido de corazón, sin que lo esté revisando en ese momento el cardiólogo, ya lo consideramos como un defecto del corazón grave, que el bebé no se puede ir y se tiene que hospitalizar hasta descartar cómo está el corazón. Ese es un procedimiento sencillo, fácilmente reproducible, que significa que cumple los criterios de cualquier tamiz, como el tamiz metabólico, el tamiz auditivo. Tiene que cumplir estos criterios de ser fácil de realizar, no dolorosos, fácilmente reproducibles, es decir, que cualquiera lo puede hacer, fácilmente de interpretar, o sea, que cualquiera lo puede interpretar. Entonces, no es necesario que lo haga un médico, no es necesario que lo haga un pediatra, un cardiólogo, puede ser una enfermera, un técnico. Entonces, es algo todavía con mucho más características de poder dejar permanentemente en nuestro país y en nuestros estados y hospitales el tamiz cardíaco como procedimiento obligatorio y de ley en los hospitales que reciben a los bebés. No, qué padrísimo. Y sin duda, este procedimiento, pues como lo comenta, ¿no? Ayuda a salvar muchísimas vidas y complicaciones. Un dato súper interesante que mencionan incluso en la página de Fundación Lilo al inicio es que 1 de cada 100 bebés tiene algún problema del corazón, ¿no? Sí. Entonces, sí, Pues, súper sí, interesante. perdón, sí, así es. Realmente los problemas del corazón ya es un problema de salud pública por el número de bebés que nacen con defectos del corazón. Por eso ya está en proceso de estar en la norma oficial mexicana para que la detección oportuna sea ley en todos los hospitales y se haga obligatoriamente. Y pues de estos, de 8 a 12 bebés de cada 1000 pueden tener un defecto del corazón. De estos 8 a 12, 1 o 2 bebés pueden tener un defecto cardíaco crítico. Es el que les comentaba, que detecta el tamiz cardíaco y que pues realmente previene una muerte súbita, ¿verdad? Si se detecta a tiempo ese tipo de cardiopatía congénita crítica. Porque algunos papás dirán, bueno, a lo mejor tiene el bebé 2 años y le detectan una CIB, que es un agujero entre dos cavidades, y dice, pero ¿cómo no se lo detectaron si le hicieron tamiz cardíaco cuando nació? Y efectivamente el tamiz cardíaco no detecta defectos que no generan muerte súbita o muerte en la primera etapa de recién nacido, en el primer año de vida. Entonces, el tamiz cardíaco nada más detecta 9 cardiopatías congénitas, que son las críticas que pueden, ahora sí que conllevar un padecimiento muy grave en el periodo de recién nacido neonato. Entonces no detecta defectos de agujeros o valvulopatías o cosas que pueden conllevar nada más un retraso en el crecimiento, en el peso, insuficiencia cardíaca, y que por esos datos dice, algo tiene en el corazón. Pues sí se puede detectar, pero ese tipo de padecimientos que no detecta el tamiz da oportunidad de que se le hagan muchas cosas al bebé. Entonces nada más debemos tener claro que son las cardiopatías congénitas críticas y no todas las cardiopatías congénitas. Ok, súper. Y en este caso, justo recomendar a los papás y a las mamás que lleven siempre a sus bebés al pediatra, ¿no? Y que tengan este seguimiento. Sí, realmente a veces se peca de exagerado, de decir lo vemos completamente sano, no requiere nada. Pues sí, puede ser que esté completamente sano, pero exactamente para eso son los procedimientos y la revisión de los expertos como el pediatra, el neonatólogo, detectar detalles que sí pudieran considerar a la mejor a corto, mediano, largo plazo algún padecimiento en el bebé, y qué mejor detectarlos en la etapa temprana antes del año de vida, porque pasando esa etapa del primer año, que es el máximo crecimiento del ser humano, pues realmente aumentamos de peso mucho cada mes, de talla también. Entonces hay muchas cosas que pueden ser irreversibles y a pesar de darse el tratamiento
ya muchas cosas no van a quedar igual. Ok, súper interesante. Algo que hemos estado respondiendo muchas preguntas en paralelo a la plática, entonces voy a saltar algunas que ya mencionamos, pero una que no hemos hablado como muy a profundidad ¿está relacionada con alguna otra enfermedad? Me imagino que acá es justo si está enfermedad con otra, está relacionada con otra enfermedad, pero del bebé, ¿no? No tanto desde la mamá, Ajá. sino con la parte del bebé. Sí, los síndromes, por ejemplo, el más común, que es el síndrome de Down, de cada 10 niños que nacen con síndrome de Down, 5 pueden tener un defecto del corazón. Entonces, aunque no se les escuche soplo y los veamos muy bien, definitivamente tenemos que revisarlo. De hecho, un bebé con síndrome de Down que nazca con un corazón completamente sano, también se le tiene que dar un seguimiento por lo menos en la etapa de llegar casi a la transición a la adolescencia, porque ellos están más predispuestos a tener valvulopatías, aunque tenga un corazón completamente sano al nacimiento. Síndromes, por ejemplo, otro también común como el labio paladar hendido, el tener la abertura abierta aquí en el labio y en el paladar, también conlleva un defecto de línea media que pudiera tener un defecto del corazón. Entonces, los síndromes, la mayoría puede tener un defecto de corazón asociado, hay que revisar todo en conjunto, eso lo marca mucho la pauta la genetista o el pediatra que está llevando el caso del paciente, de llevarlo a todas las instancias para su tratamiento y detección oportuna. A veces, por ejemplo, que también sin tener un defecto como tal estructural físicamente el bebé, pero por ejemplo tener manchas café con leche, más de 5 en el cuerpo, grandes, ya conlleva alguna enfermedad interna y eso también pudiera estar asociado a un defecto del corazón. Entonces, sí, por supuesto, por eso tienen que ir a una revisión de niño sano con su pediatra, con su neonatólogo, para la detección oportuna de enfermedades sistémicas que pudieran tener aunado un defecto también del corazón que se puede manifestar más grande, a lo mejor no etapa de recién nacido, pero que se puede prevenir desde mucho antes. Principalmente el desarrollo de esa enfermedad, como son a lo mejor dilataciones de válvulas, podemos utilizar medicamentos especiales o alguna situación que conlleve algún error innato del metabolismo, por ejemplo, el darle lo que se tenga a la mano, por ejemplo, de aquellas enfermedades que ya se tenga suplemento de la enzima que hace falta. Entonces, todo eso involucra un buen desarrollo del niño e incluso el corazón. Ok, súper interesante. Acá justo quiero invitarles a las personas que nos están viendo. Su pantalla tienen un botoncito al Ajá. lado inferior derecho que tiene como un papalote. Con ese avioncito pueden justo invitar a otras personas a quienes crean que les puede interesar esta información. Ok, Vamos ahorita a hablar justo de la parte de la detección a tiempo, pues ya hablamos que con el Tamis, ¿no? sí. Y después de esto, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿debería llevar a revisar a mi bebé aunque no presente síntomas? Sí, ¿no? Que es también lo que estábamos mencionando ahorita, de revisión de bebé sano. Así es. Sí, sí, aunque no tenga síntomas hay que revisarlo porque efectivamente ahí empieza la detección oportuna, realizar el tamiz cardíaco y que lo escuche su pediatra o el neonatólogo totalmente, no solamente el área precordial, sino todo el pecho, porque a veces dicen, ah, bueno, si no se escucha en el corazón, pues ya no hay ningún problema, pero a veces tenemos algunas malformaciones vasculares que son también raras, pero pueden existir que se escuche del lado derecho, donde no se supone que no debe estar el corazón, y se escucha ahí un soplo, o se escucha un soplo en la espalda. Entonces la revisión completa puede ser la detección de defectos que estén por fuera del corazón, pero que relacionados también con el corazón, o sea que involucre también la función cardíaca, sin estar dentro del corazón. Entonces eso es algo importante el escuchar el soplo, o a lo mejor no soplo, pero un segundo ruido desdoblado, y pueden tener bebés insuficiencia cardíaca sin soplo, sí, efectivamente, puede un bebé no crecer, no aumentar de peso, de repente tener neumonías o infecciones respiratorias de repetición, pudiera tener el higadito hinchadito y no tener soplo y tener un defecto cardíaco muy grande.
que ese sea la causa de por cuál todo su padecimiento a lo largo de este primer año, primeros meses de vida, de estar enfermándose cada rato, de no subir de peso y a pesar de no tener soplo. Entonces eso conlleva una revisión exhaustiva, una radiografía de tórax incluso, y el simple hecho de sospecharlo y no poder encontrar alguna causa que esté que lleve al niño a cada rato a enfermarse. Entonces sí existe esa situación. Ok, súper importante esto. Ahorita la siguiente pregunta que tenemos es, ¿tiene algo que ver con los soplos del corazón? El soplo del corazón es un sonido generado tal vez por una válvula alterada, un agujero que hace que cuando el flujo, yo siempre el corazón nos imaginamos como una tubería, ¿no? Pasando los cuatro tinacos y la tubería hace que si vea con mucha presión, pues hasta se escucha, creo que de repente dicen, ay, creo que ya llegó el agua, ¿no? O ya no Claro, escuchamos, ya se fue agua, igualito, ¿no? Entonces, el sonido dentro del corazón que pasa por medio de tuberías, que son las arterias, y pasa a través de válvulas, que son las puertas, si existe algún defecto que haga que la puerta no se abra adecuadamente, pues entonces toda la presión del agua o de la sangre va a tratar de empujar la puerta hasta abrirla, pero como no lo logra, genera turbulencia y un sonido, y ese sonido le llamamos soplo. Pero si nos imaginamos un agujero grande, si yo quiero soplar a través de esto, pues no suena nada, ¿no? Porque pues está muy grande para generar un sonido. Pero si son agujeros, hablando de agujeros, son pequeños, entonces sí se escucha algo. Entonces ahí, porque es un agujero pequeño, estamos hablando de agujeros. Ahora, en válvulas, las válvulas, entre menos se escuche el soplo, decimos, bueno, el efecto está más leve, ¿no? Pero entre más fuerte se escuche el soplo, es una valvulopatía, un defecto de la válvula más grave. Entonces, he ahí la importancia del soplo, que la ausencia del soplo no descarta una cardiopatía. Es decir, no es necesario tener un soplo para sospechar un defecto del corazón. Entonces, ok. esos sonidos pueden a veces estar en el corazón de un bebé completamente sano, y eso lo llamamos como soplo inocente, pero no por el simple hecho de ser suavecito y decir, se le va a quitar después porque está suavecito. Solamente eso lo puede decir el cardiólogo pediatra, porque todos los soplos de manera rigurosa, y yo pudiera decir que así por ley, todos los menores de 2 años que se les escuche algún sonido, aunque sea muy suavecito y que digan, ay, no es nada, se le tiene que hacer un ultrasonido de corazón o un ecocardiograma. Entonces, solamente así se le puede decir, es un soplo inocente, soplo funcional, no pasa nada, hay que vigilarlo nada más, o no vigilarlo, ya se considera realmente un hallazgo. Pero eso solamente se decide hasta el momento en que se le corrobora que efectivamente no tiene ningún defecto del corazón. Ok. ¿Y qué pasa si no se atienden a tiempo? Hablando desde las cardiopatías congénitas y ya después también de los soplos. ¿Qué es lo que podría pasar además, por ejemplo, de las muertes de cuna, ¿no? Que también es un tema que ahorita vamos a tocar. Sí, pues el dejar pasar un soplo suave, que decir, bueno, se le va a quitar después, y como el niño lo vemos con un desarrollo normal, la actividad física normal, y pues realmente no le vemos insuficiencia cardíaca, a lo mejor el susto nos los va a dar en el momento de la adolescencia o en la etapa escolar. Estamos hablando, por ejemplo, aquí de una coartación aórtica, que la naturaleza, como digo, a veces es tan sabia, que si no puede pasar por un camino, pues ve por dónde, porque es como un embotellamiento. Entonces, ya estamos viendo desde lejos que ahí está atorado, pues ahí no nos vamos a poner, porque ya sabemos que no vamos a pasar. Pues buscamos calles alternas, y es lo mismo que hace la naturaleza con los vasos sanguíneos. Si no puede pasar a través de esa arteria tapada, va a buscar algún lugar alterno que se llaman colaterales. Entonces el bebé y el niño, a expensas de lo que hizo la naturaleza por él, pues va a tener un desarrollo normal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estos niños cuando van creciendo y son deportistas y hacen de todo? Pues no se dan cuenta nadie que se va hipertensando, es decir, la presión se le va subiendo, y resulta que un día amanece con mucho dolor de cabeza, que ese día pues lo llevan con el médico y el médico dice, pues sí, se escucha un soplito, pero apenitas, ¿no? Bueno, pero como se le escucha un soplito, vamos a mandarlo con el cardiólogo, que afortunadamente pues lo mandó, lo revisamos y resulta que era una coartación aórtica severa, y este niño pudiera haber tenido, pues sí, efectivamente una muerte súbita, una crisis de hipertensión arterial
sistémica que pudiera haber conllevado hasta una hemorragia cerebral, es decir, alguna situación grave también en la función del corazón, y pues se salva si se detecta a tiempo y se opera lo más rápido posible, pero el corazón, obviamente después de haber hecho pesas todos sus 11 o 9, 10 años de vida, pues es un corazón que quedó grueso, que puede estar condicionado a arritmias, y que poco a poco, si así lo se considera su cuerpo del niño, su forma de ser, porque obviamente vemos individuos, no enfermedades, pues ojalá y regresa a toda la normalidad, ¿no? Mientras pues tiene un tratamiento de un mediano plazo con antihipertensivos, pero bueno, o sea, esa es la situación, ¿no? De que puede conllevar un susto el decir que no es nada y que se le va a quitar. Ok, totalmente. Y bueno, hablando ahorita ya de nuevo de las cardiopatías congénitas, ¿existe alguna relación entre las cardiopatías y las muertes de cuna? Sí, podría tener una relación, de hecho, dos relaciones del corazón. Una de ellas puede ser una cardiopatía congénita crítica, que es un defecto estructural grave, y la otra, las arritmias cardíacas. En México y en algunos estados, particularmente, por ejemplo, aquí del norte, se tiene documentado un síndrome que se llama síndrome de Cute largo, que es una arritmia cardíaca letal que cuando se manifiesta puede generar una muerte súbita. Si tiene mucha suerte el bebé o el niño, puede tener una muerte súbita abortada, que significa que después de haber parado el corazón, empieza a latir nuevamente, ¿no? Entonces, Wow. esos son de los muy poquitos, la mayoría si es muerte súbita, pues ya no se sabe a veces la causa. En algunos lugares, principalmente en Europa, por la tecnología que se tiene, a veces después del fallecimiento se puede saber que fue la arritmia cardíaca que lo ocasionó con estudios moleculares muy especiales. Y en México, pues eso no lo tenemos, pero sí podemos prevenirlo con pues haciendo un estudio, si tenemos antecedentes familiares de muerte súbita, de hacer un estudio más exhaustivo, o si tenemos un primer evento de desmayo del niño, en donde no encontramos la causa, pues descartar hasta lo último que sea una arritmia cardíaca, o simplemente nada más el que tengamos a lo mejor un electrocardiograma en su valoración integral alterado, pues eso también nos lleva a que se vaya a un tercer nivel para el tratamiento oportuno. Y bueno, son de las arritmias más letales. Hay otras también, pero esta es como que la más frecuente que pudiera generar así seguro una muerte súbita durante el periodo de bebé. Y pues como son varios tipos, puede manifestarse esa muerte súbita a veces en etapa preescolar, escolar, adolescente y adulto, ¿no? Entonces, en alguna ocasión, en alguna plática de arritmias, el doctor Brugada mencionó que todos los bebés, que es uno de los arritmiólogos más famosos del mundo, que todos los recién nacidos, así como el tamiz cardíaco, deberían tener un electrocardiograma. No tenemos la cultura, a veces no se tiene el aparato, entonces tenemos que irnos todavía un poquito más con la historia clínica, con el bebé, tratar de hacer lo más que se pueda prevención, y pues bueno, no asustarnos, pero sí definitivamente pues tomar en cuenta todos nuestros factores que tenemos alrededor. Ok. Bueno, pues hay que estar siempre súper atentos. Eh, Otra pregunta que tenemos es, ¿mi hijo o hija podrá tener una vida normal después de su tratamiento? Sí, la mayoría afortunadamente de los defectos del corazón operados tienen una vida normal, obviamente con el seguimiento cardiológico, ¿no? Somos nosotros los que les decimos qué tanto esfuerzo pueden hacer, pero incluso muchos niños que nacen con la mitad del corazón tienen una vida casi normal. A veces lo que no pueden hacer, y creo que la mayoría ni los que tenemos corazón sano lo hacemos, es ejercicios de alto impacto. Entonces, digo, o sea, muchas cosas de mucho esfuerzo, pues se tiene que decir, ay, no lo haga, pero un niño no lo podemos limitar. Siempre yo le comento a los papás que ellos mismos van conociendo sus cuerpos, ellos mismos se van limitando. Pero, por ejemplo, si tratamos de ver un paciente que tiene una obstrucción grave, pues definitivamente ese tampoco ni siquiera lo voy a dejar ir a su casa. Ese niño lo hospitalizo Claro. y que se repare el defecto corriendo, pues, ¿no? Pero aquel defecto que incluso puede estar en su casa, bueno, entonces significa que el riesgo no es tan alto estar en su casa y podemos dejarle hacer sus actividades normales de un niño. Entonces,
no hay que limitarlos, no hay que enfermarlos más a los niños. Eso es algo creo que también muy importante de considerar, no solamente lo estructural, sino también la salud mental y emocional del paciente. Entonces, a veces pueden ver defectos estructurales que no generan enfermedad en ese momento. Entonces, no tenemos por qué enfermar al niño con nuestras palabras, con nuestros comentarios, porque los niños mayores de 1 año ya entienden todo. Ellos saben de límites. Entonces, creo que ahí nuestros comentarios, nuestras conversaciones, tanto médico-paciente como entre familiares y entre padres, tiene que ser muy cuidadosa para no enfermar al niño cuando él se está sintiendo a veces normal. Sí tiene un defecto de corazón, pero el niño incluso hasta con insuficiencia cardíaca se está riendo, quiere jugar, quiere subir, quiere bajar. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que exactamente darles buena calidad de vida mientras que llega el día de la cirugía o procedimiento. Entonces tenemos que darle todo el tratamiento que conlleve a que tenga una buena calidad de vida normal del niño, que juegue, que salte, que corra. Entonces, eso de en donde les damos a conocer no solamente a su área de familiar, sino también a donde vayan a la escuela o de deporte, ¿no? Entonces, es en conjunto con el nutriólogo, con el cardiólogo, con el psicólogo, tenemos que evaluarlo. Si no se puede, incluso el cardiólogo pediatra pues debe estar preparado para toda esta situación de encaminar a los papás hacia el cómo mantener esa relación con el niño. Sí, totalmente. Y ahí justo también esta parte de la importancia de como papás cuidar de nuestra propia salud biológica y funcional, por supuesto, pero también de nuestra salud mental, ¿no? Porque si, no sé, tenemos la angustia de que nuestro bebé tiene un problema cardiológico y no sabemos nosotros cómo manejarlo, pues al final esa angustia se la vamos a transmitir al bebé y aunque se sienta muy bien, como lo dice, ¿no? No tenemos la posibilidad de comunicarle que todo va a estar bien, que va a mejorar y pues nada, en su vida normal sigue riendo y sigue jugando. Es súper interesante esta parte. Sí, 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 al niño hay que brindarle la confianza, una buena autoestima, que ahí lo tienen a los papás para apoyo, que tiene que avisar que cualquier cosa que tenga de sensaciones o que si se sienta mal, o sea, esa es la confianza que debe brindar los papás al niño y por supuesto no digo que no se angustien, que no se sientan mal, porque pues qué papá no se siente mal cuando un niño con un defecto del corazón. Sin embargo, afortunadamente, a diferencia de otras enfermedades del corazón, son de las que más tiene forma de arreglarse, de tratarse. Solamente todavía de todas las variedades de las cardiopatías congénitas, todavía sigue siendo una. La que a nivel mundial sigue siendo todavía con mal pronóstico y muy difícil a veces de reparar o de hacer las cirugías, que es el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplástico, cuando tenemos el lado izquierdo del corazón muy pequeñito que no funciona y que el lado derecho tiene que funcionar como el izquierdo. Entonces es ahí el problema todavía aún, pero de todas las demás, todas, aunque nazcan con la mitad del corazón, hasta ahorita todos mis pacientes tienen una vida pues lo más normal posible. Es decir, lo único que no tienen es lo del ejercicio de alto impacto, pero ¿cuántos de nosotros con corazón sano lo hacemos? Entonces, Claro. y hacen sus ejercicios especiales, obviamente limitados para ellos, entonces creo que eso es algo que debemos valorar, que en nuestro mundo actual se tiene muy buen pronóstico para aquellos bebés en el área de trasplante, cada vez en el mundo está más avanzado, ya en el futuro no se va a ocupar un corazón donado por otra persona, ya son trasplantes artificiales, corazones artificiales, entonces cada vez vamos a estar más eh, sumergidos en esta modernidad con mayor probabilidad de buena sobrevida de nuestros hijos que nacen, por ejemplo, con un corazón ventrículo único o a la mitad, entonces creo que debemos tener esa esperanza, pero no por eso debemos dejar de hacer la prevención y detecciones oportunas y darle lo mejor que se pueda. Como les digo, ojalá y todos nacieran sanos, pero los que no, desde antes de nacer debemos estar preparados para cualquier contingencia, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando uno va a hacer un examen, pues ya saben ustedes más o menos cuánto van a sacar de calificación por lo que estudiaron,
No van a hacer un examen claro. sin estudiar, ¿verdad? Porque sin estudiar ya saben altas probabilidades de que todo salga mal. Igual, digo, algo que no podemos nosotros tener como un completo